Doctor Cravacori, cuando guste, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias a FACA y en particular a mi amigo de tantos años, el doctor Baraglia, por la invitación en este tránsito que hemos tenido de tantos años en el tema de los gobiernos locales y en particular en la materia de la autonomía municipal. Cuando conversábamos con Daniel sobre respecto de la presentación, a mí siempre deseo mostrar los últimos resultados de investigación. Y como este año, en los últimos 8 meses estuve trabajando en un proyecto financiado por la Universidad de Lausanne, en Suiza, respecto de los niveles de autonomía municipal en Argentina y en Chile, dentro de un estudio internacional, es que vamos a presentar los resultados sobre esta temática. Obviamente, primero, algunos de ustedes la conocen en una versión 1.0, porque la metodología, en octubre de 2019, presentamos, cuando habíamos hecho en Findel, muchos recordarán, ahí estuvo el doctor Espota, el doctor Loza, la doctora Ábalos. Hicimos un seminario sobre 25 años de autonomía municipal que nos engalanó, como recordarán, en el cierre el doctor Rosati, y celebrar, creo que tenemos un presidente de la Corte de sello municipalista, como tenemos desde ayer. Y hicimos una presentación del 1.0. Esta variación que voy a mostrarles tiene algunos cambios metodológicos en la medición, y además particularmente me parece que lo más interesante va a ser mostrar que el estudio se ha hecho sobre los últimos 30 años, o sea, desde 1990 a la fecha, y entonces hay un conjunto de conclusiones que vamos a arribar que tienen, me parece, interés para los asistentes. Entonces, paso a la primera presentación. Como yo les decía, mi enfoque claramente no es el estrictamente normativo respecto de la autonomía municipal. Yo más bien estoy en mi tarea de investigación y de producción académica. Yo siempre trato de pensar la autonomía como la capacidad del autogobierno local, que excede en mucho la cuestión estrictamente normativa. En la misma línea, un proyecto que se desarrolló en el año 2015, o sea, ya sus resultados están publicados, para 37 países de Europa y del espacio paneuropeo, ustedes están viendo en este mapa, mostró que entre los distintos países de Europa había grandes variaciones en el nivel de autonomía municipal en cada uno de ellos. Esto es, por supuesto, que para quienes tengan interés pueden hacerlo en el chat, y yo puedo poner en el chat luego, cuando termine mi exposición, el link a la obra que se editó ya hace 3 años, está en idioma inglés, respecto de una justificación del porqué de los niveles de autonomía municipal tan variables en Europa. Como criterio general, pueden ver el color más oscuro es el más alto nivel de autonomía, y en color amarillo, lo tienen ahí en la escala, por ejemplo, Turquía está en los niveles más bajos de autonomía municipal. Esto a partir de una medición que se hace a partir de 11 variables. Estas 11 variables son las que ustedes pueden ver en la presentación, digamos, ¿no? Que van desde la dimensión, claramente, desde la variable número 1, que ustedes ven ahí, digo, que tiene que ver justamente con la capacidad de los gobiernos locales de desarrollar sus propias competencias. Digo, esto
nos acercaría a la dimensión dentro de la autonomía municipal en el marco normativo, pero las restantes variables van teniendo otro tipo de enfoque. Uno, importante, la variable 2, que es el alcance de las políticas. Si ustedes se fijan, también tiene un sentido normativo, el conjunto de funciones en que el gobierno local está implicado en la provisión de servicios, sea con recursos propios o con sus propios funcionarios. Y en esta variable 2, esta es una diferencia entre el estudio que se publicó ya hace un par de años en la revista argentina de Derecho Municipal. Se amplió el número de competencias que se someten a revisión: educación, salud, asistencia social, uso del suelo, transporte, vivienda, policía, tercera edad, infancia, adolescencia y discapacidad. Esto significa que el análisis normativo no se ha realizado exclusivamente en el texto constitucional, no solamente en las leyes de municipalidades, sino que también se ha avanzado en el análisis de leyes sectoriales. Por ejemplo, todos conocen que uso del suelo suele tener en las provincias una normativa específica, lo mismo en materia de infancia y adolescencia, con el desarrollo en los últimos años de los sistemas de protección de derechos de la infancia, o aún las leyes de policía. Varias de estas competencias tienen leyes sectoriales. Se ha hecho una revisión integral de, tanto como les decía, los regímenes municipales, de las leyes de municipalidades y las leyes sectoriales que involucran a cada una de estas dimensiones competenciales. Y esto se ha hecho con las variaciones en los últimos 30 años, con lo cual ustedes comprenderán el proceso, la profundidad del proceso de revisión normativa que hemos tenido que hacer. La variable número 3, desde esta sería en algo que quizás algunos quieran comprender como algo más vinculado ya a la ciencia política. La variable 3 se diferencia de 2, que revisamos las competencias, pero vemos el ejercicio real de las competencias por parte de los municipios. Sobre esto hemos trabajado con una muestra. Ustedes saben que el país tiene 2.311 gobiernos locales, sería imposible revisar todos los gobiernos locales. Se trabajó con los 5 municipios más grandes de todas las provincias, con la excepción, obviamente, de la provincia de Tierra del Fuego, que se hizo una revisión sobre los 3 municipios existentes. Esto en algunas provincias, obviamente, tipifica municipios que llamaríamos de gran tamaño demográfico. En otras provincias ya se alcanza la dimensión de municipios grandes y medianos. Cuarta, la variable: en qué medida el gobierno local puede gravar con impuestos propios a la población. Como vamos a ver, ustedes saben perfectamente que hay una gran diferencia. Hay provincias que tienen totalmente vedada la posibilidad de que los municipios manejen impuestos. Otras provincias, por el contrario, tienen una gran descentralización en la materia, inclusive en los niveles más altos de la medición. Las características del sistema de transferencias financieras. Esto nuestro país tiene, ustedes saben perfectamente, la idea de recursos no condicionados sobre el total, y los recursos condicionados, aunque políticamente tienen un efecto, la realidad es que son una proporción relativamente pequeña de los recursos municipales, dada su alta concentración. La autosuficiencia financiera: en qué medida los recursos locales son propios. Esto, lamentablemente, hay que identificar que tenemos una baja calidad de datos en la Argentina sobre esto. Los datos más recientes son a fines del año 2017, y además la agregación de datos de la información pública es de baja calidad. La libertad para endeudarse: esto es bastante común para todas las provincias, con excepción de la provincia de Tucumán. Las cuestiones vinculadas a la autonomía organizativa, en la medida en que el gobierno es libre para desarrollar su propia organización, sistema electoral. Aquí sí hay diferencias. Ustedes saben que hay municipios en el país que tienen más elevados grados de
de autonomía en materia electoral, digo, desde la definición de aspectos sustanciales del régimen, la fecha de las elecciones, la separación de los comicios, por ejemplo, respecto a los gobiernos de otros tipos de comicios, etc. La contratación de empleados, la fijación de salarios, son algunos de los elementos que se evalúan en cada una de estas dimensiones. La protección legal, digo, esto es más bien la variable más clásica de lo normativo, del reconocimiento o no de la autonomía municipal. La 10, las características que tiene el control administrativo, mirando superposición administrativa. Ustedes saben la gran diferencia que hay entre municipios que tienen tribunales de cuentas propios, otros que tienen, están bajo el control del Tribunal de Cuentas de la provincia, y hay una provincia que ustedes saben que es excepcional, que no tiene control de cuentas del sistema municipal. Y por último, número 11, el acceso al gobierno regional o nacional, que es la capacidad que tienen las autoridades locales para influir en la formulación de políticas de los gobiernos del nivel superior. El estudio, voy a mostrar primero los resultados para el año 2020, en esto es más parecido a la presentación que hicimos con el LAI 1.0, que era la versión anterior de la medición. Es más parecida, los resultados son ligeramente distintos por la cantidad de variables. Voy a trabajar primero el 2020 y después voy a trabajar otros años. Bueno, lo primero es importante identificar, y esto nos aleja a veces de la perspectiva de los que miran solamente la cuestión normativa, que el país tiene muchos niveles de autonomía municipal entre sus provincias. Y que no, la mera declaración constitucional de la autonomía municipal no alcanza para entender la capacidad del autogobierno que tienen los municipios. El segundo elemento, verán que hay dos provincias que tienen, digo, llamativamente, digamos, aunque para los que estudian estos temas quizás no tanto, de elevadísimo nivel de autonomía municipal, que son la provincia de Corrientes, en el cual tiene un régimen muy proclive a la autonomía municipal, de su constitución del año 2007, y el régimen municipal de la provincia de Tierra del Fuego, que es más antiguo, pero sin embargo es verdaderamente de avanzada. Como les decía antes, nosotros medimos las 11 variables, cada una de esas variables tiene una codificación entre 0 y 4 puntos, esto se utiliza con un estándar internacional. Este estudio se hizo en 61 países del mundo. Los resultados todavía no están publicados, porque lo hicimos desde diciembre, empezamos en diciembre del año pasado y terminamos ahora en el mes de julio. Digo, quizás el año que viene ya podamos mostrar los resultados a nivel mundial. Corrientes y Tierra del Fuego tienen un nivel 81, digo, todos conocen, digamos, de cuando en la universidad o en la escuela nos sacábamos un 8 sobre 10, o nos sacábamos, por el contrario, un 6, digamos, ¿no? Tenemos un poco esa idea. Si ustedes se fijan, están en un color marrón más fuerte, porque son provincias de alto nivel de autonomía municipal. Después tenemos un conjunto de provincias que están en un nivel medio-alto, ahí está Córdoba, Chubut, Neuquén y Salta en un mismo nivel, Chaco, Formosa, Jujuy y Santa Cruz, Entre Ríos y Río Negro, Catamarca, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. Como se fijan ahí hay, por ejemplo, es bien interesante que es bastante variable la época en que se sancionaron los regímenes municipales, porque, por ejemplo, hay de los años 90, pero también están incluidos en ese nivel medio-alto algunos de las constituciones que se sancionaron más recientemente, como por ejemplo el caso de la Constitución de Entre Ríos o la Constitución de Neuquén. Y por último, tenemos un nivel que en la comparación con el estándar internacional lo definiríamos como un nivel de autonomía medio, y ahí están La Rioja y Tucumán, y las 3 provincias que no reconocen formalmente
la autonomía municipal. Pero, insisto con esto, no están ahí abajo solamente porque sus constituciones no reconozcan formalmente la autonomía. Es que por el conjunto de 11 variables, sus municipios gozan de menores niveles de autonomía municipal. ¿Sí? Y la realidad es que si uno mirara la ponderación, digamos, está relativamente equilibrada entre la dimensión más institucional, pero también, por ejemplo, en las dimensiones fiscales, en las dimensiones organizacionales o aún en la dimensión política. O sea, el municipio, por ejemplo, de Santa Fe o de Mendoza, no está ahí solamente porque lo normativo no le reconozca la Constitución, sino que hay un montón de otras cuestiones que influyen sobre esta valoración. Este sería nuestro mapa. Mostrábamos antes el europeo, que iba desde un color muy elevado en los países nórdicos, y a medida que íbamos hacia el sur y hacia el este, el mapa se iba poniendo más claro. Aquí, en nuestro país, tenemos, si ustedes se fijan, las dos excepciones de nivel muy alto, Corrientes y Tierra del Fuego, en color marrón, buena parte del país, y en colores claros, las 5 provincias, algunas que tienen reconocida la autonomía municipal, y otras que no lo tienen, digamos, en la Constitución. Si yo comparo a nivel nacional respecto de otras jurisdicciones, y aquí hago una comparación, nada más que para tener una idea y la validez de este tipo de medición para entender el proceso de la autonomía, la Argentina como LAI tendría un nivel de 65.35. Respecto con el LAI 1.0, con la versión anterior de medición, la Argentina emergía dentro de los países latinoamericanos en el nivel más alto, bastante por encima de otros países. Nosotros con ese estudio que está publicado, quienes lo quieran, está publicado en un libro de libre disponibilidad que imprimió la Universidad Nacional de Quilmes en 2020. Argentina está por encima de Brasil, México, Uruguay, Chile, Cuba, Puerto Rico, digamos, esos fueron los primeros países medidos. Y además uno debería identificar que nosotros tenemos provincias que están en un nivel de autonomía equivalente al de los países europeos más avanzados. Ahí la pregunta es, quizás el problema de la autonomía municipal en la Argentina no esté tanto en el marco normativo, sino en otras dimensiones propias del autogobierno municipal. Y quizás deberíamos más mirarnos, por ejemplo, en las dimensiones competenciales. O sea, no alcanza con poner en la Constitución el municipio es autónomo, si yo, por ejemplo, como pasa en muchas provincias, no le permito al municipio definir ni la política educativa, ni la política sanitaria, ni la política de capacitación para el empleo, ni la asistencia social, ni le permito manejar su sistema de transporte, o el uso del suelo, la política de vivienda, o cualquiera de las dimensiones de las políticas públicas, que es algo bastante frecuente en la Argentina. Que hay en lo normativo una declaración de la autonomía, pero en la realidad es que hay fuertes limitantes para el funcionamiento del sistema. Como conjunto estaríamos bien ubicados, pero el problema, que todos lo sabemos en la práctica cotidiana, es que nuestros municipios permanentemente para el ejercicio del autogobierno. Por último, para dejarles la última idea, quiero ser lo más breve posible para dar lugar a las intervenciones de mis compañeros de panel. Yo les dije que a diferencia de la versión 1.0, este es un estudio hecho por 30. Ya se revisaron los datos en las 11 variables para el conjunto de las 23 provincias y de los más de 100 municipios revisados en términos de la variable 3,
cómo fue la evolución de nuestro sistema municipal. Y me parece que aquí es donde nos tenemos que fijar quienes nos dedicamos a este tema. La pregunta que guía esta última filmina es la siguiente. ¿Qué provincias dieron en los últimos 30 años su mayor avance en términos de autonomía municipal? Y aquí podemos ver que la provincia que mayor avance en su autonomía municipal, es verdad, atravesando dos procesos de reforma, 93 y 2007, es la provincia de Corrientes. Paradójicamente, la provincia de Corrientes en 1990, con la misma medición que utilizamos hoy, hubiera sido la provincia de menor nivel de autonomía municipal. Y esto es interesante porque demuestra que con las reformas adecuadas en términos legislativos, constitucionales y legislativos, una provincia puede modificar la situación del autogobierno local. La segunda provincia es, fíjense ustedes, 27 puntos sobre 100 mejoró la situación de la provincia de Corrientes. 13,5 la provincia de Tierra del Fuego, que al comienzo de la medición, recordarán ustedes, era territorio nacional y no se guiaba por su constitución provincial, aunque, por supuesto, estaban vigentes las normas del régimen municipal que databan de principios de la década del 70. Después tenemos una variación ya bastante, fíjense que empezamos a ver incrementos menores. Entre Ríos, su gran cambio de la Constitución de 1933 a la Constitución del 2008, pero no tan profunda como fue el cambio en la provincia de Corrientes. Y la provincia de La Pampa, que también tenía un régimen municipal antes de 1994, bastante limitante, sigue siendo en algunos aspectos limitante, porque todos sabemos que es una provincia de nivel de autonomía semiplena, pero en cualquier caso ha habido un avance en los últimos años. Y me parece que lo más preocupante está en los que están al final. Porque si yo miro provincias como Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, y creo que podríamos decir también las que están en la fila superior, fíjense que pese a que hay algunas que no tienen consagrada su autonomía municipal, otras sí, no hay grandes avances en nuestro sistema. No hay avances normativos, no hay transferencias competenciales, no hay grandes incrementos en la prestación de servicios en términos competenciales, cuando uno revisa las agendas municipales, no hay grandes cambios en la transferencia de ingresos, la capacidad de que los municipios, por ejemplo, tengan sus propios impuestos. No hay grandes avances en términos de la proporción de recursos que manejan los municipios. No hay grandes cambios organizacionales. O sea, que el problema no es solamente que la Constitución, desde un punto de vista normativo, reconozca no la autonomía. Es que nuestro sistema está congelado en términos de reformas. Y no está congelado, ¿sí?, hace pocos años. Es un sistema que está congelado hace 30 años. Los grandes avances se dieron durante la transición democrática, sea desde el punto de vista del derecho y de los temas municipales, en ese conjunto de reformas que se dieron, ¿sí?, desde mediados de la década del 80, con el retorno a la democracia, esas nuevas constituciones que se sancionaron. Y desde ese momento no ha habido grandes cambios. Entonces, yo creo que para los que nos apasionan estos temas, no solamente tenemos que fijarnos en la Constitución, sino en la dinámica del proceso de descentralización. Y la realidad es que la Argentina, en términos de autonomía municipal, tiene un proceso congelado. Con esto, agradecer muchísimo la atención y quedo disponible a las preguntas que haya con posterioridad.